¿Cómo es la situación en La Joya? En realidad, en La Joya, de pobladores, de ciudadanos, en La Joya hemos recibido algunas denuncias de que parte de su territorio estaría concesionado, ¿no es cierto? Nos hemos entrevistado con un arquitecto que es el jefe de desarrollo urbano y también nos llevaba la misma preocupación. Y un poco le explicábamos nosotros cuál es el proceso que hay en el tema minero para poder producir. Lo primero que se hace es pedir la concesión. No es necesariamente un anuncio de que se va a explotar pronto esa zona. Claro, es el primer paso, solicitar una concesión si es que voy a hacer una minería de explotación, pido la concesión, pero eso no significa que sí o sí lo vaya a trabajar. Hay incluso en el Perú muchas concesiones ociosas y que son invadidas más bien por minería informal, por mineros informales, y que finalmente llegan a un acuerdo entre el titular de la concesión y que la tiene ociosa su concesión y el minero informal, ¿no es cierto? Los sacan y se reparten o llegan a una negociación. Es que a veces para las grandes mineras, las grandes empresas, importa mucho el tipo de tierra que hay. A veces lo que rinde la tierra en mineral para la gran empresa no es rentable y a veces para un informal sí, ¿no? Porque ellos venden sí, es cierto, más pequeñas. Depende mucho también de la veta. Hay vetas que son anchas donde sí permite realizar gran minería. El caso de Yanacocha, por ejemplo, en Cajamarca, es gran minería, ahí mueven toneladas de tierra al día, ¿no? Y hay lugares que la veta es muy pequeña, es muy angosta, como es el caso de Chala, en Carabelí, que ahí la gran minería no le es muy rentable, precisamente porque la veta es muy angosta. Y ahí sí es el lugar, uno de los lugares más adecuados para la pequeña minería o minería artesanal, y lo malo es que este tipo de minería deviene en informal, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al tema de La Joya, hay concesiones ciertamente, pero ahí también hay un tema de desinformación. El hecho de que esté concesionada no significa de que ya estén trabajando ni que vayan a trabajar. Luego de que pasan la concesión, lo que necesitan es realizar un estudio de impacto ambiental. Y este estudio de impacto ambiental, dependiendo del tipo de minería, de la clasificación que tenga la minería se clasifica en pequeña minería y minería artesanal, por así decirlo, la mediana minería y la gran minería. La mediana y gran minería la ve el Ministerio de Energía y Minas. La pequeña minería y minería artesanal se ve a nivel del gobierno regional. Este estudio de impacto ambiental, si es que es una pequeña minera o minero artesanal, se presenta ante la Autoridad Regional Ambiental. Pero si es que es mediana minería o gran minería, se presenta ante el Ministerio de Energía y Minas, ¿cierto? Y luego de que pasa un proceso, este estudio de impacto ambiental, recién se puede solicitar el permiso de operación, que lo da la Gerencia Regional de Energía y Minas. Entonces son varios pasos. El hecho de que esté concesionado el territorio no significa de que ya puedan operar. Y si lo hacen, que a veces con la concesión el administrado piensa que le es suficiente y empieza a trabajar, ahí ya hay sanción, ¿no? Ahí sería plausible de una denuncia penal, incluso ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía de Medio Ambiente y por supuesto también ante la Gerencia Regional de Energía y Minas, porque está trabajando sin tener licencia, ¿no? Ahora, la licencia social que se le demanda a la gran minería, a la mediana minería, ¿también se le demanda a la pequeña minería, a la minería artesanal, digamos? También. Bien, los estudios de impacto ambiental también tienen categorías. Se categorizan desde la declaración de impacto ambiental, DIA. El siguiente nivel de estudio es el estudio de impacto ambiental semidetallado y finalmente tenemos el estudio de impacto ambiental detallado. El caso de Tía María, por la magnitud y por los impactos que tenían, le corresponde un estudio de impacto ambiental detallado y eso fue lo que presentó. Los mineros artesanales, por lo general, cuando se les clasifica y nos explican su trabajo, lo que van a ejecutar, se les clasifica su estudio en DIA, en declaración de impacto ambiental, ¿no? Que es casi una declaración jurada, ¿no? Donde dicen yo voy a trabajar, voy a mover 1 tonelada al día de repente y no es mayor el impacto, son zonas áridas, en fin. O sea, ¿eso lo evalúa el propio minero artesanal? Hace una descripción. Ajá. Y eso finalmente lo clasifica la autoridad ambiental competente. Le clasifica qué tipo de estudio. A veces le ratifica ya, ok, a ti te toca DIA.
O de repente le dice, no, no te corresponde una declaración de impacto ambiental, sino un EIA semidetallado. A partir del EIA semidetallado y el EIA detallado, el estudio de impacto ambiental detallado, es que hay el proceso de participación ciudadana. En la declaración de impacto ambiental no hay ese tema de generar la licencia social. Por ejemplo, en el caso de La Joya, así tan sensible como está la población, que digamos que se presente el caso de una minera artesanal que solo necesite la declaración de impacto, no sería posible modificar porque la población probablemente va a protestar. Es muy probable. Modificar son reglamentos del gobierno regional, ¿no? No, son normas nacionales. Estamos enmarcados en la ley 27446, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 019. Son normas nacionales las que hemos heredado, las que rigen todavía a nivel nacional. Porque al final el otro camino termina siendo que para no someterse ni a la autoridad ni a la población surge la informalidad, ¿no? Ese es el otro lado de la moneda y el lado negativo, y es lo que queremos evitar. Pero, ojo, entre otros requisitos que se exige en la Gerencia Regional de Energía y Minas, además de un estudio de impacto ambiental aprobado, está el certificado de compatibilidad de usos. Y ese certificado de compatibilidad de usos se tramita ante la municipalidad. Es decir, que el mismo municipio, los municipios, no solo el de La Joya, sino todos los municipios, en realidad tienen la llave para poder decir dentro de un trámite de concesión minera, saben que este terreno no es compatible con el uso minero. Precisamente había un grupo de pobladores pidiendo la intangibilidad de La Joya, me parece. ¿Eso es legal? ¿Es posible legalmente? Pueden pedirlo, pero más allá de declarar ser intangible un terreno, que eso en realidad no ayuda a veces del todo, porque las normas no son retroactivas. Se declara intangible y a partir del día que se publique esa ordenanza municipal va a regir. Pero las concesiones que están con anterioridad no les va a afectar la norma. Y al contrario, puede ser complicado, porque yo declaro intangible y de pronto se presenta una gran oportunidad para La Joya y resulta que tengo esta ordenanza que declara intangible. O sea, hay que ver, hay que evaluar muy bien, hay que evaluar técnicamente esos procesos de intangibilidad. Pero, sin embargo, lo que sí necesitamos que cada municipio vaya teniendo son sus planes de desarrollo urbano y sus planes de ordenamiento territorial. Eso sí nos va a permitir enmarcar cuál es la vocación de cada metro cuadrado de mi distrito o de mi provincia. O sea, incluso esto es para agricultura, esto es para industria y para nada más. Y eso es. De tal manera que si eso está concesionado y el solicitante, el administrado, tramita su estudio de impacto ambiental, ya desde el estudio de impacto ambiental pedimos el certificado de compatibilidad de usos. Y si es que no es compatible y el municipio nos dice, ¿sabes que no es compatible? Simplemente se desaprueba el estudio. Aunque haya habido una concesión. Aunque haya habido una concesión. El hecho de que tengan la concesión no significa de que ya trabajen. Y si están trabajando, si es que en La Joya, porque en La Joya lo que nos dice, está concesionado, pero están trabajando, no, todavía no, pero hay ese temor. Ok, pero de temores pues no podemos llevarnos. Si es que encontramos que alguien está trabajando y no tiene concesión, a veces incluso no tienen concesión, no tienen estudio de impacto ambiental y no tienen la licencia de operación por parte de la Gerencia Regional de Energía y Minas, si es que es pequeña minería o minería artesanal, simplemente se le denuncia a la Fiscalía Ambiental, se le sigue un proceso y la propia Gerencia Regional de Energía y Minas tendrá que iniciar todo un proceso fiscalizador, ¿no es cierto? En la Unión también se ha presentado un temor, ¿no? En este caso una empresa minera informal que al momento de formalizarse creo que ha generado la inquietud. Sí, en la provincia de la Unión hay todo un tema muy interesante. Esta provincia de la Unión, casi toda la extensión de su territorio ha sido declarada como área natural protegida. Es una reserva paisajística, ¿cierto? A partir del año 2005. Sin embargo, una empresa minera, un pequeño productor minero, solicitó un estudio de impacto ambiental para poder explotar oro, principalmente en la zona de Huarcaya, que es el límite casi con Ayacucho y con Cusco. Es casi frontera de Arequipa. Y al enterarse esto, parte de la población hubo todo un conflicto, un pequeño conflicto ciertamente, porque es una empresa pequeña minera, pero el conflicto sí se agudizó en algunos momentos.
Y ahí hubo varias disyuntivas, ¿no? Hubo hasta incluso desinformación, porque se le acusaba a la mina, a esta empresa minera, de utilizar cianuro, de utilizar mercurio. Yo me acuerdo que en la plaza de Cotahuasi empezaban a pasar videos donde había una alpaquita tomando agua y caminaba unos pasos y se caía la alpaquita envenenada, ¿no? Probablemente el agua habría tenido cianuro o mercurio. Y en realidad le hicieron una férrea oposición a esta empresa minera. ¿Pero era cierto que había cianuro, que la alpaquita se estaba muriendo? ¿O cuál? En realidad ese video era de La Rinconada, de Puno, que efectivamente cuando hay una mal minería suceden este tipo de casos. Y la gente de la provincia de La Unión nos reclamaba y nos decía: ¿cómo es posible que ustedes como autoridad regional ambiental acepten un estudio de impacto ambiental presentado por una empresa minera sabiendo que la provincia de La Unión es área de reserva paisajística? Y ahí en realidad cunde ese sentimiento antiminero, ¿no? Un rechazo a la minería. Y es comprensible, más ahora estamos viendo toda la sensibilidad del tema. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado el derecho, ¿cierto? Lo que es la institucionalidad incluso. En el caso de esta empresa que estamos mencionando, si bien es cierto, La Unión es área de reserva paisajística a partir de 2005, la empresa tenía sus concesiones desde el año 2001, 2002, o sea, tenía un derecho adquirido con anterioridad. Y la propia norma que crea la reserva paisajística indica, que fue un decreto supremo, indicaba en su artículo 6, respétense todos los derechos adquiridos con anterioridad, ¿no es cierto? No se puede hacer un abuso del derecho. Y esto la población a veces no lo entendía. Ok, no se entiende de esta manera, es un conflicto. Finalmente se evaluó el estudio de impacto ambiental y se les desaprobó, ¿no es cierto? Terminó desaprobando, pero también nosotros como autoridad, si el estudio de impacto ambiental hubiera estado bien hecho, lamentablemente hubiéramos tenido que aprobarlo, pese a que había férrea oposición, ¿no es cierto? Pero el estudio de impacto ambiental tampoco les da licencia para que trabajen, solamente es un estudio, vemos la viabilidad ambiental. Finalmente, quien decide o no decide, como les digo, la operación minera es la Gerencia Regional de Energía y Minas, o en su caso el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahora, hay algo que se ha criticado y se ha observado bastante respecto a los estudios de impacto ambiental, es que sean elaborados por una empresa, ¿no?, a quien la persona interesada le paga. O sea, yo quiero explotar minerales, entonces yo le pago a una empresa para que me haga el estudio de impacto ambiental. Te da la sensación de que esa empresa, a mí, que su contratante, va a decir que está bien, que no voy a contaminar, que no hay impacto ambiental que impida la operación. ¿Hay alguna propuesta, alguna idea, algún alcance que se pueda hacer para cambiar esto? Sí y no. Sí, le explico. La propuesta sería que no la pague la empresa, que de repente la pague el Estado, ¿no es cierto? Y quizás cobrarle más por la evaluación al administrado, cargarle como tasa esa confección del estudio de impacto ambiental. Pero yo creo que ese no es el problema solamente. El problema es quién evalúa. Así es. ¿No es cierto? El problema es quién evalúa. Finalmente, si tenemos una autoridad ambiental que evalúe y la tenemos sólida, va a evaluarse el estudio de impacto ambiental de quien fuese, lo va a aprobar o lo va a desaprobar dependiendo de la elaboración. A nivel nacional, ¿cómo funciona el tema ambiental? Está sectorizado. El Ministerio de Energía y Minas tiene dos viceministerios, Energía y Minas. En el Viceministerio de Minería tiene su Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que es quien ha aprobado o quien ha llevado el proceso del estudio de impacto ambiental de Tía María. En el Ministerio de la Producción hay dos viceministerios, Pesca e Industria. Cada viceministerio tiene su propia Dirección General de Asuntos Ambientales, pesqueros o de industria, ¿no es cierto? Entonces, el tener el tema ambiental en el sector, creo que lo hace al sector juez y parte. El principal rol de los ministerios o de los sectores es promover el desarrollo de su propio sector. Claro. Es decir, minería tiene que promover la minería. Debería ser un organismo autónomo, separado, independiente, que se encargue de todos los sectores. ¿No? Lo tiene subyugado el tema ambiental. Lo que hemos hecho en el gobierno regional de Arequipa no es replicar ese sistema sectorializado, sino se ha creado esta autoridad regional ambiental y esas funciones que se nos han transferido, por ejemplo en minería, no la ve la Gerencia Regional de Energía y Minas en las funciones ambientales, las hemos ido asumiendo en esta autoridad regional ambiental. Entonces, señores de minería,
de la Gerencia Regional de Energía y Minas, antes de que tú apruebes la operación minera, déjanos a nosotros como Autoridad Regional Ambiental evaluar si es o no es viable este estudio. Bueno, definitivamente la idea es mucho más clara y debería ser a nivel nacional. Señor Dante Pinto, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted.